Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes. Eh, Buenas tardes a quienes nos ven. Bienvenidos a esta sesión, una sesión más de un seminario de investigación del área de estudios de arte, ciencia y tecnología de la Universidad Autónoma Metropolitana, perteneciente a la Unidad Lerma, al Departamento de Humanidades. Eh, Les damos la bienvenida. Hoy tenemos la fortuna de contar con la participación de Rodrigo Alonso, investigador, curador y artista nacional de Argentina, el que presentaré en un momento. Bienvenido, Rodrigo. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a quienes nos acompañan acá, la doctora Paz Sastre, la doctora Mónica y a quienes nos ven en los medios de comunicación vinculados a este seminario. La dinámica es pues la que se acostumbra en el seminario. Voy a presentar a Rodrigo, después le daré la palabra para posteriormente ocupar un tiempo para conversar, para pues plantear una serie de preguntas, dudas que podamos, eh, que detonen, digamos, un poco una conversación. Rápidamente lo presento. Rodrigo Alonso es licenciado en artes especializado en arte contemporáneo y nuevos medios. Es profesor universitario en cursos de grado y posgrado, investigador y teórico en el campo del arte tecnológico y el performance. Es sin duda un referente importantísimo de la historia y el presente en el arte tecnológico y la producción en América Latina, y ha publicado diversos, numerosos ensayos y libros sobre el tema. En 2015 publicó, por ejemplo, una recopilación de sus principales textos sobre arte electrónico en el libro titulado Elogio de Low-Tech, Historia y Estética de las Artes Tecnológicas en América Latina. Como curador independiente ha participado y organizado distintas exhibiciones en diferentes ciudades del mundo. En 2011 fue curador del pabellón argentino de la 14ª Bienal de Venecia. En México fue jurado del Festival Transitio MX01 en 2005 y co-curador de Transitio MX Biomediaciones en 2013 junto con Sarah Cook, y siendo la directora artística Joana Zilinska. También brindó una conferencia sobre performance argentino en Exteresa en 2005 y contribuyó con un ensayo sobre el tema para el libro de Josefina Alcázar y Fernando Fuentes, Performance y Arte de Acción en América Latina, editado en 2005 por el Exteresa. Pues bienvenido, Rodrigo. Muchísimas gracias por estar acá y por esta gran oportunidad de escucharte, de tanta gente que te conoce en México y que sabe tu trabajo. Te dejo para que pues tomes la palabra y después ya vamos platicando. Adelante, Rodrigo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación. De verdad, muy, muy contento de estar aquí, de poder charlar un poco, de conectarme de nuevo con los mexicanos, con el público mexicano. Le contaba a Paz que pre-pandemia solía viajar bastante, luego con la pandemia todo esto se cortó un poco, pero bueno, esperemos que dentro de poco vuelvan esos viajes ahí a tan lindo país. Bueno, la idea de mi presentación es hablar sobre el tema de la investigación en artes electrónicas. Como bien decías, yo trabajé durante mucho tiempo y lo sigo haciendo, es decir, sigo trabajando en el ámbito de la investigación, tanto académica como no académica. Si bien yo doy clases en la universidad y tengo mi investigación académica, también trabajo mucho como curador y hago muchas investigaciones para exposiciones. Para la academia no son consideradas investigaciones, pero que sí, para mí lo son porque realmente tengo que trabajar bastante. Así que voy a hacer una mezcla de todo esto y la idea de mi presentación tiene que ver con pensar un poco este tema de la investigación, por qué la hacemos, para qué la hacemos, digamos, qué sentido tiene investigar hoy en día cuestiones, ¿no? Como la historia y la estética de las artes electrónicas o tecnológicas, sobre todo desde nuestro espacio específico que es el de América Latina, ¿no? Parto de un poco de ese libro que recién comentaban,
que publiqué en el año 2015, se llama Elogio de la Low-Tech, Historia Estética de las Artes Electrónicas en América Latina. Es un libro que recopila una serie de ensayos, uno que es quizás uno de los ensayos más que más se distribuyeron, digamos, de los que escribí, que justamente se llama así, Elogio de la Low-Tech, que lo publiqué en el año, creo que 2002 en Colombia, en una publicación en Colombia, y desde entonces todo el mundo me escribe a partir de ese texto. Era un texto que mencionaba un poco en ese momento cómo muchos artistas que trabajaban con tecnologías tenían como una preferencia por el uso de la low-tech, dejando de lado las posibilidades de hacer trabajos de mayor tecnología, incluso teniendo la posibilidad de hacerlo, ¿no? O sea, donde la low-tech era una decisión y no una necesidad. No era que se hacían obras low-tech porque no había recursos para hacer obras con tecnologías más elevadas, más avanzadas, sino que había una decisión consciente de esa low-tech, y eso lo vinculaba un poco con algo que me parecía que era muy latinoamericano. Recuerdo que en ese texto creo que está mencionado Arcángel Constantini y su trabajo con los Ataris, ¿no? Es decir, esta cosa de ir un poco hacia atrás y ver quizás tecnologías que habían quedado obsoletas, como una forma de pensar qué es lo que estaba sucediendo con la tecnología en ese momento, ¿no? A comienzos del 2000, en el cambio de milenio. Bueno, el libro tiene otros textos, también hay otro texto bastante famoso que escribí que se llama Videodanza, Otro bastardo en la familia, que también es un texto que es muy leído dentro del terreno de, del- de la producción videográfica ligada a la coreografía. También año 1995, recién se estaba como desarrollando un universo de la videodanza, sobre todo, digamos, fuera de Europa y los Estados Unidos. Y con la creación de un festival de videodanza en Buenos Aires, yo escribí ese texto hablando un poco sobre las relaciones entre el video y la danza y la producción coreográfica, y finalmente terminó siendo también un texto que circuló muchísimo y por el cual siempre me, tengo algún tipo de contacto con algún investigador. El libro tiene cuatro áreas, una que tiene que ver con la historia de las artes electrónicas en América Latina, otro que tiene que ver con la estética, con pensar elementos estéticos propios quizás de las producciones que se realizan en nuestro territorio, otro que tiene que ver con textos críticos, es decir, mirar a la tecnología o al arte tecnológico desde un punto de vista más político. Ahí hay un texto, por ejemplo, que el primero, que se llama Mitología y Crítica, es un texto que me pidieron para cuando se hizo Ars Electrónica en México. Y la tercera parte, perdón, la cuarta parte del libro habla sobre la exhibición del arte tecnológico, ¿no? Sobre temas de curaduría, montaje, etcétera. Bueno, mi idea era un poco, como les comentaba, plantear este tema de la historia y de la investigación desde distintas situaciones que se fueron dando a lo largo de mi desarrollo investigativo, y que son preguntas que tanto surgieron en momentos en los cuales yo estaba haciendo esas investigaciones como preguntas que me surgen hoy en día. Esta es una pregunta que me pasa mucho hoy, ¿no? Que es esta de si existe algún interés por la historia de las artes tecnológicas en América Latina y en general, ¿no? Pero sobre todo en América Latina. ¿Y por qué lo pregunto? Lo pregunto porque, digamos, los tiempos han cambiado bastante. Nosotros, yo que soy bastante mayor, y que tengo, digamos, he transitado toda una historia, por lo menos perdón, desde la década del 80 o de los 90 hasta la actualidad. Y para mí, que fui educado digamos, de una forma, digamos, mucho más ligados a los valores y a los saberes modernistas, la historia tenía un sentido, digamos, muy particular. A mí me pasa mucho, sigo siendo docente, estoy muy en contacto con la gente muy joven, y veo como que en la gente joven el pasado tiene un sentido completamente distinto, ¿no? Ya no esa idea del pasado como algo que es el sustrato
de lo que nos sucede hoy en día o el sustrato de aquellas manifestaciones con las cuales convivimos, sino que el pasado a veces tiene como un carácter, el carácter más como de una curiosidad, sobre todo si hablamos del pasado tecnológico, ¿no? Es decir, si pensamos en la importancia que tiene la tecnología hoy en la vida cotidiana, ¿no? Y en el arte contemporáneo, en buscar estas producciones del pasado con unas tecnologías que hoy en día ya son obsoletas, ¿no? Que ya están perimidas, que han quedado como sepultadas un poco en la historia, a veces no es visto como algo necesario para entender lo que está sucediendo, sino más bien como la búsqueda como arqueológica de ciertas curiosidades, ¿no? De ciertas rarezas, ¿no? Que quedaron en el pasado, ¿no? Y bueno, y a veces me pregunto un poco, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el pasado para decirle a, como tanto a los productores, a los artistas contemporáneos, como al público, ¿no? Al público en general, que, digamos, que tiene como otra relación con la tecnología de la que teníamos hace algunos años atrás? Bueno, por supuesto que esto simplemente es una pregunta abierta, no es algo que tenga una respuesta, pero creo que sí ha cambiado mucho este concepto de lo histórico, ¿no? Y el valor que puede llegar a tener lo histórico para entender la contemporaneidad. Y aquí planteé 4 obstáculos, les puse ese nombre, ¿no? 4 obstáculos historiográficos que fueron apareciendo en diferentes momentos en los cuales me tocó vincularme con esa historia y que las voy a ir desarrollando de diferentes maneras, ¿no? También mucho, como siempre, viendo desde la actualidad cómo fueron apareciendo y qué cosas podemos rescatar o podemos cuestionar al día de hoy. El primero de ellos tiene que ver con algo que sucedió bastante en un momento, en un tipo de literatura, en un tipo de investigación, que apuntaba casi siempre a demostrar que todo lo que hoy consideramos una novedad, en realidad ya había sucedido antes, ¿no? Es decir, que el arte interactivo ya había sucedido antes, el arte, no sé, de medios, de participación, ya había pasado antes. El arte basado en el píxel ya existía desde antes, ¿no? Entonces, había muchos libros que trataban como de demostrar que en el arte contemporáneo, y sobre todo en el arte tecnológico contemporáneo, no había nada nuevo. Que todo en algún momento alguien lo había pensado antes, alguien lo había desarrollado antes, y en algún punto lo que estaba sucediendo hoy en día era que, bueno, con distintas herramientas se estaban repitiendo ciertas formas de producción que ya existían en la historia. Y ahí, bueno, digamos, bueno, ahora voy a hablar un poquitito, voy a desarrollar un poco más esta idea, pero, digamos, un punto que me parece importante para pensar esa relación entre el pasado y el presente, esta idea de que todo ya existe y que en realidad uno está todo el tiempo repitiendo lo que en algún momento sucedió. Me interesaba traer este concepto de Borges, de Jorge Luis Borges, que sostiene que en realidad es un error pensar de esa manera, o sea, es un error pensar que algo existió, que algo en el pasado da por resultado algo que sucede en el presente, cuando en realidad lo que él piensa es que es el presente el que determina qué elementos del pasado hay que rescatar para entender lo que nos está pasando, ¿no? Y entonces Borges lo que decía era que cada autor construía a sus predecesores, es decir, que no existe un autor en el pasado que determina una cierta forma, por ejemplo, de literatura que sucede en el presente, sino que esa literatura del presente es la que determina a quienes tenemos que ver en el pasado y considerar sus predecesores, ¿no? Que si no existiera esa literatura en el presente, tampoco existirían esos predecesores. Y de eso, bueno, vamos a hablar un poquitito también. Otro punto de los obstáculos tiene que ver con esta idea del pionerismo, ¿no? Que eso fue siempre muy determinante en muchas de las investigaciones en arte y tecnología, ¿no? Esto de pensar, bueno, ¿quién fue el primero que hizo algo, ¿no?
Y eso obviamente está muy vinculado a nuestra dependencia de una forma de pensar, ¿no? De esta forma modernista de pensar la historia, de una manera lineal, de una manera evolutiva, donde siempre tenemos que ir buscando hacia atrás a ver quién fue el primero que hizo algo, el primero que usó un determinado recurso, el primero que instauró algún tipo de práctica, concepto o idea. Y toda la práctica historiográfica, toda la práctica investigativa finalmente se reduce a encontrar digamos, a ese pionero o a esa pionera que, digamos, a partir del cual todo lo demás sucede, ¿no? Bueno, esto tiene, como sabemos, un montón de problemas, sobre todo, obviamente, a partir de la caída de este pensamiento, ¿no? De esta forma lineal de pensar la historia, y que en muchos casos se ha podido desandar más claramente o más perfectamente, que muchas veces en el caso de las artes tecnológicas o, digamos, todo lo que depende en algún momento de algún tipo de tecnología, porque la tecnología, al estar vinculada muchas veces a la ciencia, sigue manteniendo como bastante intacta esta idea de que hay un avance en el desarrollo de las tecnologías, así como supuestamente hay un avance en el desarrollo de las ciencias, ¿no? Sabemos que las ciencias están muy vinculadas a esta idea, a este concepto del avance científico, sobre todo porque en ciencia siempre, ¿no? Como se suele decir, si uno confirma una teoría, avanza porque sabe algo nuevo, y si uno no la confirma, avanza también porque sabe que por lo menos eso es un error y que tiene que buscar una teoría alternativa. Y este concepto del avance, de que siempre uno conoce más, nunca conoce menos, ¿no? Es decir, que siempre hay más saber y no menos saber, es el que de alguna manera está también imbricado en nuestra concepción de las tecnologías, y que nos hacen pensar que siempre ciertas tecnologías van avanzando sobre otras, van configurándose como un desarrollo en relación a otras, y esto a veces nos plantea unas dificultades para poder salir de esta idea de que los inicios, los pioneros son tan importantes. Por acá voy a hacer un pequeño paréntesis para hablarles de esto que les comentaba recién. La idea del todo ya existe, ¿no? Esta idea del todo ya existía, y acá traje a dos autores que para mí, digamos, estaban muy en la línea, ¿no? En una época en la que se pensaba de esa manera y la orientación estaba muy orientada hacia ese lugar, ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, el lenguaje de los nuevos medios de Lev Manovich, él plantea que, bueno, que muchas de las cosas que suceden en los nuevos medios en realidad ya estaba en la obra de Einstein, ya estaba en la obra de Kuleshov, ya estaba en el constructivismo ruso, ¿no? Él haciendo bastante hincapié, sobre todo en relación a las vanguardias rusas. Ya está, o sea, siempre había como una idea de que Rodchenko ya había inventado ciertas formas de pensar la imagen que hoy tenemos como propias, como de nuestro tiempo. Einstein ya había inventado ciertas formas de montaje o de construcción visual que tienen que ver con nuestro mundo contemporáneo, etcétera, etcétera. Philippe Dubois es otro de los teóricos que durante mucho tiempo tuvo esta misma forma de pensar, ¿no? De decir, bueno, en el video en realidad ya hay muchas cosas que ya estaban en el cine. Fíjense que el libro se llama La cuestión del video, y la imagen que tiene en la portada es una sala de cine. Y él plantea mucho esto, ¿no? Que casi todo lo que se podía ver en el videoarte contemporáneo en la década del 90, cuando se publicó ese libro, o en el 2000, en realidad ya existía todo y ya estaba todo desde antes, ¿no? Esto trae un problema, o sea, es un gran problema pensar de esa manera, porque parecería que uno no pudiera construir ninguna herramienta para entender la contemporaneidad, ¿no? Es decir, muchas veces
cuando se habla de la relación del arte y la tecnología, por ejemplo, se recurre a la idea de que, bueno, en la época griega, arte se decía tecné, entonces el arte siempre está vinculado a algún elemento técnico o algún elemento tecnológico y casi se deriva de esa analogía que todo arte es técnica o todo arte es tecnológico, con lo cual casi no tiene ningún sentido que hablemos de arte tecnológico. Pero bueno, por supuesto que si ese es el nivel de análisis, ¿no? Si ese es el nivel de amplitud al cual nos vamos a referir, no podríamos tener, digamos, tendríamos que decir que casi la rueda de bicicleta de Duchamp y una obra de Refik Anadol son más o menos la misma cosa, ¿no? Es decir, eh, esta cosa de decir, bueno, la rueda de bicicleta de Duchamp ya permitía que el espectador le diera vuelta a la rueda, con lo cual es el comienzo del arte participativo y es el comienzo del arte interactivo, y entonces, nuevamente, ¿no? Con esta idea de que todo ya existió en el pasado y todo ya fue construido e inventado durante el periodo de las vanguardias históricas, nos lleva casi por el absurdo, a no poder decir absolutamente nada sobre lo que sucede con el arte contemporáneo, ¿no? A plantear que no habría ninguna diferencia entre esa, como decía recién, ¿no? Esa producción de Marcel Duchamp y la producción de inteligencia artificial digamos, de alta tecnología contemporánea, ¿no? Porque bueno, si vamos a que todo de alguna manera ya estaba en las piezas del pasado, entonces nos quedamos sin herramientas o sin conceptos que den cuenta de lo que sucede en la actualidad. Y para todos es bastante evidente que lo que sucede en la actualidad no es exactamente eso, ¿no? O sea, el arte interactivo contemporáneo no es una actualización de la rueda de bicicleta de Duchamp, sino que tiene, digamos, otras herramientas y otras lógicas y otras formas de suceder y de vincularse, digamos, tanto estética como política, social y culturalmente con nuestra contemporaneidad, al punto de que claramente es un sinsentido pensar que para comprender esto que está sucediendo necesariamente tenemos que ir todo el tiempo al pasado a ver lo que ya pasó, ¿no? Y esto, bueno, esto fue digamos, durante mucho tiempo fue como una discusión y una disputa importante, ¿no? O sea, en qué medida podemos un poco como despegarnos como de estas tradiciones, estas formas de pensar y de ver la investigación y entender que las producciones contemporáneas necesitan unas herramientas que también puedan desvincularse de ese supuesto legado que las determina. Por otro lado, bueno, hablaba de las, ¿no? Como de ciertas producciones de la contemporaneidad. Bueno, todos sabemos que en la época de la pandemia eh, apareció esta obra de Beeple, ¿no? Que fue subastada en una casa de subastas y que se subastó por 70 millones de dólares, y que a partir de ahí apareció todo un interés bueno, un poco por la producción digital, por el supuesto arte digital. Yo tengo un conflicto con este concepto del arte digital, pero en todo caso después lo hablamos. Pero bueno, con la aparición de un arte digital, de un arte que tiene unas características bastante distintas del arte contemporáneo en general, y que esto empieza a tener un valor, no solamente un valor histórico, cultural, estético, sino también un valor de mercado. Pero claro, pero a partir de la aparición de esta obra de Beeple se empezó como a ver hacia atrás, y entonces apareció que en realidad había un NFT anterior, ¿no? Que fue el primer NFT, supuestamente, el de Kevin McCoy. Pero luego cuando apareció el primer NFT, entonces empezó a haber un interés por el primer mensaje de texto y el primer Twitter y el primer no sé qué. Bueno, esta idea del primerismo, ¿no? Que es tan característica de cierta mirada sobre la historia del arte, es algo que en algún punto puede tener un cierto valor desde el punto de vista de la investigación, pero también puede tener otro tipo de valores. Por ejemplo, en este caso, un valor económico, ¿no? Es decir,
una vez que se vendió la obra de Beeple, digamos, en 70 millones de dólares, por supuesto todo el mundo quería encontrar algo que fuera anterior y que supuestamente tuviera más valor, ¿no? Por ser anterior. Y eso no necesariamente sucedió, ¿no? Pero sí es cierto que lo que sucede acá es que de alguna manera se pone de manifiesto esto que decía Borges, ¿no? Que si no hubiera existido Beeple, no hubiera habido interés por la obra de Kevin McCoy y no hubiera habido interés por otras cosas que sucedieron previamente, que fueron abiertas o que fueron puestas a disposición a partir de justamente la aparición de Beeple y el efecto que produjo en la producción contemporánea. No solo en la producción artística, sino también y sobre todo en entender qué es lo que puede llegar a pasar con el arte contemporáneo a partir de una cierta perspectiva de las nuevas tecnologías, ¿no? Que en todo caso, si quieren, también podemos hablar después. Bueno, otro punto de los problemas o estos obstáculos de la investigación en arte electrónica, o de arte en general, pero digamos que yo vinculo específicamente al arte tecnológico o electrónico, tiene que ver con esta idea de querer registrarlo todo, ¿no? Con esta idea de una búsqueda de todas las producciones que existieron en el pasado y que permiten comprender lo que está pasando en el presente, o todas aquellas producciones que utilizaron alguna vez alguna tecnología que, que podrían de alguna manera explicar que en el pasado hubo una producción interesante dentro de esta línea de investigación. Y bueno, y el tema de querer registrarlo todo tiene un problema. Primero, el hecho de que que casi imposible registrarlo todo, ¿no? Porque siempre, digamos, es muy probable que existan cosas que sean difíciles de registrar o que no estén registradas. Y además porque, un poco como planteo ahí, creo que es importante asumir que existen los baches históricos y que esos baches históricos tienen que existir. Yo no sé si en México dicen baches, nosotros baches decimos agujero, ¿no? Un agujero histórico o un hiato histórico, ¿no? Es decir, que esta idea de pensar que el conocimiento tiene que aspirar a una totalidad también es una forma errónea de pensar, ¿no? Porque es importante, digamos, no solamente enfrentarse a esos agujeros, esos baches de la historia, sino entender que esos baches tienen que existir, porque uno siempre tiene que dar a entender que el saber al cual uno puede, al cual uno puede arribar es el saber que le permite su momento histórico o sus herramientas conceptuales y metodológicas, ¿no? Pero que puede haber, el día de mañana se pueden desarrollar otras herramientas que permitan ver la historia de otra manera y, y, eh, y, y, y superar ciertos baches y abrir otros, ¿no? Es decir, ir cambiando, podríamos decir, el sistema o el dispositivo de esos baches. Y hay algo que tiene que ver, bueno, con bastante de las herramientas que uno utiliza, ¿no? Y cómo las construye, y sobre todo de entender que esas herramientas se construyen desde una perspectiva histórica muy particular, que además van a poner de manifiesto cuál es como el sentido y el nivel de nuestro saber y del saber al cual podemos aspirar, ¿no? Hay algo de registrar en nuestra forma de investigar cuáles son nuestras perspectivas del saber y hasta cuáles perspectivas podemos aspirar y podemos digamos, y con cuáles perspectivas finalmente nos vamos a quedar. Y esto lo vinculo. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es una frase nuevamente de Jorge Luis Borges. Como verán, soy bastante borgiano, pero bueno, Borges es bastante genial a veces en algunas frases que dicen mucho y que dicen muy bien algo que tiene que ver con cosas que nos pasan en el terreno de la investigación.
Borges en un prólogo a un libro de historia, dice lo siguiente, dice, debe comprenderse el hecho, acaso melancólico, de que a cabo del tiempo el historiador se convierte en historia. Por eso, cuando leemos un libro de historia escrito por un caballero inglés del siglo XVIII, no solo nos importa saber cómo era el campamento de Atila, sino cómo podía imaginárselo un caballero inglés del siglo XVIII. Es decir, que no es tan importante, muchas veces cuando hacemos investigación no es tan importante lo que descubrimos, lo que podemos llegar a registrar y lo que podemos llegar a plantear, digamos, como resultado de nuestra investigación, sino que tenemos que tener en cuenta que dentro de 10 años, 20 años, 50 años, alguien va a leer eso y lo que va a ver es cuál fue nuestra capacidad para comprender ese objeto de investigación. Y no tanto el objeto de investigación en sí. ¿Sí? El objeto de investigación es, quizás en el futuro se va a ver de otra manera, pero lo que va a ser interesante en todo caso, cuando alguien recurra a esa investigación histórica, es comprender cómo se veía en determinado momento histórico, ¿no? Que sería nuestro presente. Es decir, cómo hoy, siglo XXI, 2025, estamos considerando, estamos analizando, estamos viendo determinadas prácticas artísticas contemporáneas y dejar, podríamos decir, como legado no tanto el registro de esas prácticas, sino el registro de nuestras formas de ver, de nuestras formas de ver y de pensar, ¿no? Y de conceptualizar. Eso es algo que me parece es muy importante también que quede muchas veces en estas investigaciones. Y luego, perdón, en ese mismo querer registrarlo todo, ¿no? En ese mismo punto 3, hay un apartado ahí que dice la arbitrariedad del dato, ¿no? Y este es un punto que para mí también es muy importante porque veo mucho, sobre todo en los jóvenes investigadores, la importancia que muchas veces se le da a determinados datos sin cuestionarlos o sin preguntarlos demasiado, ¿no? Hoy en día hay como todos sabemos, hay como una fiebre de archivos, un gran interés en los archivos, hay muchas personas haciendo doctorados, maestrías, mucha gente investigando y todo el mundo recurriendo permanentemente a archivos, ¿no? Y buscando datos y buscando informaciones y registrando libros, periódicos, no sé, miles y miles de formas de medios de registro, ¿no? Que pueden justamente transformarse en datos relevantes para una investigación, pero muchas veces no se pregunta lo suficiente al dato, ¿no? Y no se tiene en cuenta mucho la arbitrariedad del dato, ¿no? O sea, que ese dato en realidad puede ser el resultado de algo completamente arbitrario. Y acá les traje algunos casos que, bueno, como les comentaba, aparecen a veces en las investigaciones y que me han pasado en mi vida, digamos, de profesional. Uno de ellos, por ejemplo, es este. Acá fíjense, este es el catálogo de la exposición Information que se hizo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en el año 1970. Y si ustedes, el catálogo se consigue, si ustedes se lo compran, lo investigan, van a encontrar en ese catálogo cuáles fueron todos los artistas que participaron de esta exposición, que fue una exposición muy importante por el empuje que le dio principalmente al arte conceptual. Ahora, si ustedes van a la página 86, como ven ahí, dice en el catálogo de Information, dice que una de las artistas que formó parte de Information fue Marta Minujín. Y en realidad Marta Minujín no formó parte de la exposición. ¿Por qué? Porque a último momento no se puso de acuerdo con el curador y ya estaba en otra cosa. Bueno, al final, digamos, para hacerlo muy corto, digamos, Marta Minujín no envió su obra al Museo de Arte Moderno de Nueva York, a pesar de que ella en ese momento estaba en Nueva York, vivía en Nueva York, pero no llegó a enviar la obra
y entonces no formó parte de la exposición. Pero sin embargo figura en el catálogo. ¿Por qué figura en el catálogo? Bueno, porque el catálogo se producía mucho tiempo antes, o sea, en la época en que los catálogos se hacían en papel, que eran catálogos físicos, era bastante común que, como en general las instituciones quieren tener el catálogo el día de la inauguración, entonces el catálogo se produce mucho tiempo antes, ¿no? Y entonces 3, 4, 5 meses antes se le pedía a los artistas, bueno, se confirmaba el listado de artistas y a los artistas se le pedían las imágenes de lo que iban a presentar o algunas imágenes representativas, etcétera, y se publicaba el catálogo. Y el día de la inauguración, el catálogo estaba, Marta Minujín figuraba en el catálogo, pero la obra de Marta Minujín no estaba en la exposición. Y esto es muy común dentro del mundo del arte porque esta forma de trabajar las publicaciones es algo que por mucho tiempo fue muy común. Es muy común, por ejemplo, verlo en los catálogos de las grandes exposiciones. Si ustedes ven los catálogos de las Bienales de Venecia o de Documenta, como muchos de los artistas hacen obras especiales, específicas para esas exposiciones, van a ver que en el catálogo figura una obra y en la exposición va a haber otra obra, porque el catálogo se cierra bastante tiempo antes de la exposición, cuando el artista todavía no tiene la obra realizada, y en la exposición luego se presenta una obra diferente. Entonces, esta idea de pensar que porque algo está publicado, existió, porque algo está publicado, eh, eh, tiene como un cierto aura, digamos, de verdad, en realidad es bastante cuestionable. Y si uno se pone a ver mucha de esta literatura, se van a dar cuenta que hay no solamente errores, o sea, además de los errores que muchas veces existen, hay también esta forma de construir el relato histórico bueno, que uno siempre tiene que estar como pensando y cuestionando a la hora de realizar sus investigaciones. Este es otro caso bastante curioso. También me pasó hace varios años. Yo viajé a los Estados Unidos en un momento, en el año creo que fue en 1998 que se hizo esta exposición, y, eh, y fui a ver una exposición que era una exposición sobre la historia de la performance. Yo también desde hace muchos años me dedico al arte electrónico, al arte tecnológico, y también me dedico a la performance, me interesa la performance. Entonces fui a ver esta exposición que se llamaba Out of Actions y bueno, lo que ven a la derecha es la portada del catálogo de Los Ángeles, donde se inauguró la exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, y la imagen de la izquierda es el catálogo en el MACBA de Barcelona, ¿no? El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, porque la exposición luego itineró hacia allá. Bueno, yo fui a ver esta exposición eh, y, eh, y la verdad que cuando vi la exposición me defraudó muchísimo, muchísimo, porque era una exposición que, si bien contaba, podríamos decir, con las figuras clásicas de la historia de la performance, ¿no? Cosas que yo había estudiado en libros y que nunca había visto, y que habían sido reunidos especialmente para esta exposición. Por otro lado, veía que faltaban muchas cosas, y sobre todo viniendo de América Latina, lo primero que vi que faltaba muchísimo era una visión sobre lo que había pasado con la performance en América Latina. Fíjense que entre 1949 y 1979 es una época donde hubo mucha performance en América Latina, y cuando uno empieza a ver el índice de este catálogo, se empieza a dar un poco de cuenta por qué sucedía eso, pero también se van a dar cuenta de por qué sucedía esto por otro motivo. Bueno, el primero tiene que ver con quiénes son los investigadores, o sea, quiénes son los que realmente hicieron la investigación para llegar a esta exposición, ¿no? Paul Gimel, que era el curador general, habla un poco sobre lo que sucedía en la performance, sobre todo en Estados Unidos, poco en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos.
Después había un especialista japonés que hablaba de la performance específicamente en Japón. Luego había un historiador, digamos, que hablaba de la performance en Europa, más o menos, ¿no? O sea, en Europa más o menos. Y luego había un teórico inglés que se llama Guy Brett, que es al que le tocó hablar de América Latina. Eh, yo pienso que, bueno, no sé muy bien por qué lo eligieron. Bueno, él había viajado a América Latina, conocía algo de lo que había pasado en América Latina en esa época, pero yo creo que él mismo se dio cuenta que no tenía la capacidad de hablar sobre la performance en América Latina. Y lo que hizo, si ustedes se fijan ahí, el texto que está en la página 197 dice estrategias de vida, un panorama y selección de las performances que sucedieron en Buenos Aires, en Londres, en Río de Janeiro y en Santiago de Chile. O sea, ni siquiera, digamos, pudo dar cuenta de lo que sucedía en América Latina y ni siquiera pudo dar cuenta de lo que sucedía en determinados países, sino que se dio cuenta que solamente podía hablar de algunas producciones que habían sucedido en ciertas ciudades, ¿no? En Buenos Aires, en Río de Janeiro, en Santiago de Chile, ¿no? ¿Por qué está Londres ahí en el medio? Bueno, porque también había una visión sobre artistas latinoamericanos que habían hecho algunas producciones en Londres. Bueno, por supuesto, el capítulo es bastante penoso, porque fíjense que ni siquiera está México dentro del panorama de las artes, de la performance latinoamericana. Pero no solo eso, sino que, por ejemplo, había obras, por ejemplo, estaba Marta Minujín, que es casi inevitable incluirla en una muestra sobre performance en América Latina, pero con obras de la década del 80, con una obra bastante famosa, que es el Partenón de Libros. Es decir, que incluso habiendo reconocido a ciertos artistas, como Marta Minujín, que es una artista importante dentro de la historia de la performance, eh, incluso esos artistas estaban con obras que eran muy posteriores y que no daban cuenta realmente de la importancia de su trabajo, ¿no? Pero luego pasaba otra cosa que era todavía más curiosa. Yo cuando vi las portadas, yo dije, bueno, qué raro que no hayan puesto en la portada, no sé, a John Cage, ¿no? A Alan Capro, a Marina Abramovic, no sé, artistas, Yoko Ono, ¿no? Estos artistas que uno eh, inmediatamente vincula con la historia de la performance, con momentos importantes de la historia de la performance. Y sin embargo, los artistas que están en la portada son dos artistas japoneses. Eh, y preguntando, o sea, yo fui ahí a la exposición, como les comenté, y entonces pregunté, digo, bueno, pero, digamos, ¿por qué están estos artistas en las portadas de, la- del, de los catálogos? Y además, ¿por qué había tanta obra de artistas japoneses en la muestra? Porque en realidad habría algo de obra europea, sobre todo, bueno, por supuesto, norteamericana había, y mucha obra japonesa. Y me respondieron porque Japón fue el país que financió esta exposición. O sea, hubo mucho capital de empresas japonesas para financiar esta exposición. Entonces, a cambio de, digamos, ese grado de financiación, bueno, tuvieron que poner en la portada a unos artistas japoneses y también había tantos artistas japoneses dentro de la exposición y además había, como les comentaba, un capítulo específico sobre performance japonesa digamos, dentro de esta historia de la performance. Con lo cual, claro, si uno toma este libro como una suerte de referente, digamos, de la historia de la performance internacional, realmente se lleva un fiasco, porque si uno no entiende que por detrás de esto hay todos unos intereses en relación a qué es lo que se quiere mostrar y cómo se lo quiere mostrar, bueno, acá tenemos un problema, ¿no? Y esta idea de ir y buscar los libros y los catálogos y tomarlos como fuentes, como referentes para nuevas investigaciones, insisto, no son, digamos, lo más deseable si uno no cuestiona primero el valor de esa fuente y de dónde proviene, ¿no? Bueno, y luego hay otro tema
que me parece que es un tema muy del mundo contemporáneo, sobre todo, que es este tema de la famosa representatividad y de las agendas. Que bueno, que es un tema bastante polémico, no es que lo voy a desarrollar mucho, pero sí me parecía que era importante señalarlo, porque eh, compete mucho, sobre todo a mí me ha pasado mucho, ¿no? En el sentido de, como muchas veces he hecho investigaciones donde hablo de América Latina, siempre he tenido un poco como la presión de conocer la mayor cantidad de producciones eh, dispersas o disgregadas en todo el territorio, ¿no? Es decir, cuando uno habla de ciertos significantes como América Latina, pareciera que hubiera una obligación de saber todo lo que se hizo en todos los países de América Latina, ¿no? Y en todos los rincones de América Latina. Y a veces eso no solo es posible, sino que no siempre, como decía, hay información sobre todo lo que sucedió en todo. No todos los países tienen investigaciones en el mismo sentido, no todos los países han registrado sus historias artísticas de la misma manera, entonces es muy difícil llegar a un conocimiento lo suficientemente amplio y representativo de las cosas que han sucedido en un territorio tan grande. Y a eso luego se agrega todo el tema de las agendas del arte contemporáneo. Yo estoy muy de acuerdo con las agendas woke digamos, y empezar como a despatriarcalizar ciertas formas de pensar la historia del arte, la historia del pensamiento, de la estética y de la política y de la economía y de todo lo demás. Pero también es cierto que muchas veces a la hora de construir relatos historiográficos estamos muy tentados a, a- a transformar o a distorsionar ciertas formas de contar la historia del arte en función de exigencias que tienen que ver con estos caracteres de representatividad y de agendas contemporáneas, ¿no? Y bueno, y en función de eso, una de las cosas que sí podría decir en general es que más allá de que uno se proponga muchas veces hacer o construir ciertas formas de pensamientos y de historias despatriarcalizadas, hay que entender que las historias despatriarcalizadas del presente no pueden resolver acciones patriarcales del pasado, ¿no? Es decir, que desde nuestros recursos, si se quiere, más descolonizados o despatriarcalizados o más conscientes del nivel de patriarcalización y colonización que muchas veces suele haber en el saber, no podemos transformar lo que ya fue realizado en el pasado, ¿no? O sea, las opresiones, digamos que todo esto ha construido en nuestro pasado anterior, ¿no? Eh, bueno, acá hago nuevamente un pequeño paréntesis para hablar de algo, digamos, de algo que tenga más que ver con casos específicos. Esta es una obra de Marta Minujín también. Menciono mucho a Marta porque, bueno, tengo mucha, mucha información. Me ha tocado muchas veces trabajar con Marta Minujín. Y esta es una obra del año 1965 que se llama La Menezunda. Fue realizada por Marta Minujín y Rubén Santantonín, otro artista. Los dos formaban parte de un centro de arte aquí en Argentina, en Buenos Aires, que se llamaba el Instituto de Itela. Y Marta Minujín y Rubén Santantonín en el año 1965 hicieron una obra que se llamaba La Menezunda, y que tenía dentro era un recorrido, era una muestra que planteaba un recorrido por distintas zonas, y dentro de una de las zonas había, como ven acá en las imágenes, un lugar donde uno subía una escalera, había 3 televisores, y con una cámara conectada en circuito cerrado, les espectadores se veían a sí mismos en esas pantallas, en esos televisores, ¿no? Una cosa que siempre me pareció muy curiosa de esta pieza
sea, hablé con Marta Minujín me dijo, esto es un circuito cerrado de televisión. Yo decía, pero qué raro que sea un circuito cerrado de televisión, porque en el año 1965, mayo de 1965, cuando se hizo la Menezunda, no había cámaras de video. ¿No? No había cámaras de video, no es que no había cámaras de video disponibles en el mercado, ¿no? No había acceso a las cámaras de video. Y le pregunté a Marta me dijo, no, yo conseguí una cámara de televisión. A mí un canal de televisión me prestó una cámara. Bueno, yo siempre dudé un poco del dato, si bien ahí en una de las imágenes se ve ahí la cámara, pero dudé un poco del dato porque me parecía que, no sé, como que no me convencía del todo de si efectivamente eso había sucedido. Y empecé a buscar las críticas de la época. En la época salieron un montón de críticas, todas la destrozaban a Marta Minujín y a Rubén Santantonín, los destrozaban. Pero ninguna de las críticas hablaba de un circuito cerrado de televisión. Me llamaba mucho la atención el hecho de que algo tan importante, tan innovador desde el punto de vista tecnológico, no fuera registrado por la crítica, ¿no? Hasta que, bueno, un día sí encontré un libro que fue publicado en diciembre del año 65, de ese mismo año, y en ese libro sí hay una referencia, se dice algo, digamos, sobre eso, ¿no? Bueno, una persona que por supuesto hablaba peste de esta obra, que le había parecido un espanto, pero que sin embargo en unas pocas líneas me daba la pauta de que efectivamente ese circuito cerrado había existido, ¿no? Bueno, leo ahí un Rafito que dice, pero ¿te diste cuenta de la pareja esa de la cama? Porque había una pareja en la cama que para la época, entrar en un lugar y encontrarse con una pareja que estaba en la cama, era algo bastante choqueante. Y entonces, bueno, ese era uno de los tantos espacios efectistas, digamos, que tenía la Menezunda y que buscaba algún tipo de respuesta escandalosa, si se quiere, en el espectador, ¿no? Dice, pero ¿te diste cuenta que de la pareja esa de la cama? Los dos de distinto sexo. Qué inaceptables concesiones a los prejuicios burgueses. Si hasta me han asegurado que para no irritar la suspicacia de algunos fiscales, le exigieron libreta de matrimonio. Pensar que para asistir a esa lección de catecismo hice una cola de 2 horas. Porque ese es el destino de toda audacia, dice el autor de este libro, ¿no? Quedarse siempre corta. Y esa apelación al narcisismo mediante el circuito cerrado de televisión, como si con los espejos triples de tocador no se obtuvieran resultados mucho más sorprendentes. Bueno, en esa frase, ¿no? Que habla del circuito cerrado de televisión, que se veía en los 3 televisores, ¿no? Como si fuera, dice él, 3 espejos de un tocador. Bueno, ese de alguna manera fue el elemento, uno de los pocos elementos que registran efectivamente ese circuito cerrado de televisión que existió, más allá de la foto, porque las fotos, como se darán cuenta, no es que, o sea, yo veo los televisores y, como le decía, veo la cámara, pero no veo si en los televisores efectivamente hay un bucle, digamos, de video que responda a esas personas que están subiendo. Bueno, lo interesante de esto es que esa obra, como les comentaba, fue realizada el 27 de mayo de 1965, y en la historia del video, la primera obra de videoarte o de video, la primera obra de video en realidad, es considerada la que hizo Nam June Paik en el año 1965 también, cuando él compró una cámara, la primera cámara, la Sony Portapac, que apareció en el mercado. Él la compró, había aparecido en Japón, la mandó a pedir a Japón, y cuenta la leyenda que él fue a la aduana a buscar la cámara, y cuando estaba volviendo a su estudio con la cámara, se encontró una manifestación, había un tumulto, había un embotellamiento, y era porque el Papa estaba visitando Nueva York, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Tomó la cámara y registró esa visita del Papa, o sea, hizo unas grabaciones de la visita del Papa, y esa grabación se dio esa misma noche en el Café Agogó
en Nueva York, ¿no? Eso un poco cuenta la leyenda sobre los inicios del videoarte, de la historia del videoarte, ¿no? Bueno, y lo digo en este sentido, leyenda, porque efectivamente es una leyenda, casi una leyenda urbana, es algo que se repite, que todo el mundo repite, el video no existe, bueno, porque incluso después para otra cosa, ¿no? Es decir, que no quedó registrado, lo único que queda registrado es este acontecimiento. Es interesante porque el Papa visitó los estados de Nueva York, ¿no? En 1965, el 4 de octubre, que es posterior a la obra de Marta Minujín y Rubén Sant'Antoni, ¿no? Y es interesante porque, por un lado, digamos, hay una serie de hechos y de datos, en este caso de datos sí de mayor precisión, que nos permiten entender que esta pieza, digamos, fue anterior a esa otra que Nam June Paik realizó en el año 1965 con la primera cámara de video y que de alguna manera, entre comillas, da origen al videoarte. Pero digamos, ¿cómo quedó finalmente registrada Marta Minujín cómo está quedando finalmente registrada Marta Minujín en la historia del arte? Bueno, Marta ahora le está yendo muy bien, está haciendo exposiciones por todos lados, y hace poco fue al Museo Metropolitano de Nueva York y me mandó esta imagen, me dijo, mirá, me pusieron al lado de Mark Rothko y de Jackson Pollock, ¿no? Es decir, la obra que ustedes ven ahí a la izquierda es una obra informalista de Marta Minujín, de la década del 60, y la pusieron, digamos, en el Metropolitan al lado de Rothko y de Jackson Pollock. ¿Pero por qué la pusieron al lado de Rothko y de Jackson Pollock? Porque es mujer, ¿no? Es decir, dentro de estas agendas que estamos pensando, y fíjense que Marta tiene como un montón de producciones que dan cuenta de una gran potencialidad artística que no necesita medirse ni compararse con la de otros artistas, ¿no? Pero bueno, las agendas a veces nos llevan a que finalmente esa incorporación, digamos, dentro del sistema del arte, dentro de la historia del arte, sea, digamos, sobre todo por ser una artista mujer y no por ser una artista digamos, tan realmente revolucionaria dentro de la producción de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, y para ir cerrando, dentro digamos, para pensar este sentido de la historia del arte y la tecnología en América Latina, quiero hacer como tres planteos más. Una tiene que ver con el sentido, ¿no? ¿Por qué hacer una historia del arte electrónico? ¿Por qué hacer estas historias del arte electrónico? ¿Por qué pensar, ¿no? Que estas historias son importantes o que estas recopilaciones de nuestros pasados son importantes. Y me gustaría plantearlo desde tres perspectivas diferentes. Primero, porque me parece que es importante que hagamos nuestro trabajo. ¿En qué sentido lo digo? ¿En qué sentido digo que hagamos nuestro trabajo? Bueno, por ejemplo, en relación a lo que les planteaba recién, cuando otro hace nuestro trabajo, cuando Guy Brett habla sobre la historia de la performance en América Latina, lo que hace es un mamarracho, o sea, es algo que no tiene ningún sentido porque claramente, digamos, Guy Brett no es un especialista en el tema, pero además un poco no sé si le interesa realmente hacer ese trabajo, ¿no? O sea, si realmente le interesaba construir una historia de la performance en América Latina. Él simplemente contribuyó con un ensayo a un libro, a un catálogo, y lo hizo porque se lo pidieron, ¿no? Pero claramente no era para él un trabajo o un trabajo significativo ponerse a investigar la historia de la performance en una región a la cual él no pertenece y con la cual él no tiene un vínculo realmente importante. Y esto es importante por distintos motivos, y sobre todo por esto que dice ahí, o sea, ¿por qué hacer nuestro trabajo? Porque nadie lo va a hacer por nosotros, ¿no?
Y para contar una anécdota, en el año 2015-2016 se hizo una exposición muy importante de arte pop en Londres, en Tate Modern. Esa exposición se hacía, bueno, porque se cumplían, no me acuerdo cuántos años, desde la aparición del pop, el pop británico, ¿no? El pop que aparece en el año 1955-56 con el grupo independiente. Bueno, en el 2015 se cumplían 60 años y bueno, y Tate Modern iba a ser una gran exposición sobre el pop, pero no sobre el pop británico específicamente, sino que quería mostrar cómo el pop se había irradiado a todo el mundo y finalmente el mundo, como dice ahí el catálogo, se había transformado en pop, ¿no? Y entonces empezó una investigación sobre qué había, digamos, sobre expansión del arte pop en el resto del mundo. La curadora, Jessica Morgan, por supuesto empezó un trabajo de investigación, pero ¿cómo lo hizo? Bueno, obviamente primero empezó a buscar qué investigaciones efectivamente ya existían. Y de casualidad, esto es absolutamente una casualidad, en el año 2012 yo hice una exposición junto a Paulo Herkenhoff sobre el pop realismo y política, tanto en Argentina y en Brasil en la década del 60. Nosotros hicimos una investigación bastante exhaustiva, pero sobre todo del pop visto desde un punto de vista político, o sea, cómo los artistas argentinos y brasileños, argentinos y brasileños, habían incorporado ciertos comentarios políticos en su obra. Luego en el año 2013 hice otra exposición, llamó El Espíritu Pop, que era específicamente sobre el pop en Argentina. Y lo que sucedió fue que, sobre todo en la primera, en la del 2012, Jessica Morgan se enteró que estaba esta exposición en Buenos Aires y vino a ver la muestra. Y obviamente de esta exposición surgieron un montón de obras que luego estuvieron en la exposición en Londres, ¿no? Es decir que a veces, como le decía, esta idea de que tenemos que hacer nuestro trabajo es lo que finalmente termina teniendo resultados cuando uno ve los efectos, digamos, que ese trabajo produce, ¿no? Es decir, seguramente si Jessica Morgan no hubiera, digamos, si no hubiera existido esta exposición de 2012, si esa exposición no hubiera llegado de alguna manera, aunque sea el catálogo, a la curadora de Tate, y si esos vínculos entre investigaciones no hubieran sucedido, seguramente en esa exposición de Tate Modern en Londres había habido una representación realmente muy pobre del pop que había sucedido en América Latina y particularmente en Argentina. Ella vino a la Argentina, vio obras brasileñas, vio obras argentinas y varias de esas obras estuvieron después en la exposición y algunas incluso se las compraron después para la colección de Tate, ¿no? Esta es la última exposición de la que participé, una de las últimas exposiciones de la que participé, que se llama Arteónica. Es una muestra que finalizó ahora en febrero de este año en el Museo de Arte Latinoamericano de Los Ángeles. Y nuevamente, en este caso, nos propusimos, ¿no? Yo no fui el único curador, el curador con Gabriela Orteaga, que es la directora del museo, y también participó como asesor José Carlos Mariátegui, Tania Edo, para digamos, seguir pensando un poco tanto la historia como el presente de el arte y la tecnología en América Latina y de alguna manera poder nuevamente hacer un trabajo que le sirva después a otros para comprender qué es lo que pasó y lo que está pasando en el arte tecnológico latinoamericano, ¿no? Es decir, creo que siempre es importante seguir haciendo estos trabajos porque estos trabajos van a ser insumos de otros que van a incorporar la producción local en producciones o en ámbitos productivos mucho más amplios. Y otro de los puntos que a mí me interesa particularmente y a lo que dedico gran parte de mi trabajo tiene que ver con poder
vincular el arte tecnológico con las artes tradicionales, podríamos decir, ¿no? Con el arte contemporáneo en general. Esta es una muestra que hice en el año 2021, llamó Arte en Juego, y la idea era un poco ver artistas que representaron, que vieron, digamos, el juego, pero que también hicieron juegos o que hicieron obras lúdicas, o que pensaron la ludicidad desde su propia práctica. Y en estas exposiciones siempre, digamos, mi interés es poder colocar obras tradicionales, como más tradicionales, como la que ven ahí de Antonio Berni, con otras obras como la de Laura Palavecino, que eso es un robot, en realidad es un pequeño ciervo que se mueve con el sonido del xilofón, ¿no? O sea, cuando uno toca el xilofón, ese ciervito va como desplazándose dentro de ese espacio, ¿no? La muestra no era una muestra específicamente de arte tecnológico, pero sí incorporaba un diálogo entre obras tecnológicas y obras no tecnológicas, y esto me parece que también es otro trabajo importante que uno tiene que hacer en la medida en que uno quiera que efectivamente no veamos, digamos, de un lado la obra tecnológica y de otro lado la obra no tecnológica, sino que entendamos que el arte contemporáneo es uno solo, independientemente de los recursos que se utilizan, ¿no? Y eso es algo que a mí particularmente me interesa. Por eso yo partí de, digamos, en el comienzo de mi historia, yo me dedicaba mucho al arte tecnológico exclusivamente, pero cuando empecé a entender que finalmente lo que estaba haciendo era cimentar cimentar un gueto, ¿no? Un gueto, digamos, de producciones que solamente se ven dentro de determinado ámbito, entendí que no, que tenía que empezar a trabajar un poco más en la integración entre artes tecnológicas y no tecnológicas para tener una comprensión un poco más amplia de lo que de lo que la producción artística es. Bueno, finalmente tenemos los límites, los niveles de mitificación. Toda historia incorpora ciertos mitos, o sea, y además son importantes que esos mitos sucedan. Pero también, digamos, como dice ahí, hay mitos que son más necesarios que otros, ¿no? Uno, por ejemplo, es el de, nuevamente, vuelvo a Marta Minujín. Marta hizo una obra muy importante en el año 1983 que se llamó El Partenón de libros, y esa obra, que es esta, la original, es una obra donde ella construyó un Partenón en el medio de la avenida 9 de Julio, acá en Buenos Aires, y lo recubrió con libros que habían sido prohibidos durante la dictadura militar. Esto se hizo en el año 1983, que es el momento en el que Argentina recupera la democracia. Hasta ese mismo año, 1983, habíamos tenido una dictadura bastante cruenta, y Marta consiguió que la Cámara del Libro, que tenía muchos libros que estaban prohibidos guardados en sótanos, le donara esos libros para realizar esta obra. Una vez, hablando de esta obra con un colega, me dijo: mira, yo fui a ese Partenón de libros y había un libro de cocina. Me dijo, había un libro de cocina, y ese libro no estaba prohibido. Y yo me quedé pensando, me dejó pensando eso, pero, o sea, me dejó pensando 3 segundos, porque en realidad, ¿qué sentido? O sea, ok, supongamos que había un libro de cocina, ¿no? Y que no era un libro prohibido. ¿Eso realmente hace mella sobre la obra? O sea, ¿realmente transforma por completo el sentido de la obra, ¿no? Es decir, la obra, digamos, más allá del elemento específico de que tal libro o tal otro libro, o, digamos, cómo está construido o no, digamos, tiene todo un sentido simbólico que fue muy importante, tanto para la historia del arte como para esas personas que están ahí observando la obra, como para los que participaron, ¿no? Para lo que era el sentido histórico de esta obra en el momento en que se estaba recuperando la democracia, que finalmente construyeron un mito, ¿no? O sea, esta es una obra mítica dentro de la historia del arte argentino, y tan fuerte fue que efectivamente decidieron rehacerla, digamos, en Documenta, en Kassel, en el año 2017, juntando libros prohibidos, o sea, haciendo todo un trabajo, digamos, donde esta idea de construir una democracia, ¿no? Un Partenón, a partir digamos, de todo aquello de lo antidemocrático de la censura, construye finalmente un símbolo muy fuerte.
Entonces, ¿había un libro de cocina? Bueno, puede que sí, puede que sí, puede que en algún momento a Marta le faltaron libros y puso un libro de cocina. ¿Eso destruye el sentido de una obra artística como esta? Yo creo que no, porque hay un sentido del mito que también es importante en obras que tienen una potencia como la que estamos viendo. ¿M? Distintos son otros mitos, ¿no? Y acá vuelvo a al famosa, yo les contaba, la famosa leyenda de Nam June Paik con su cámara registrando al Papa en el año 1965 cuando llegó por primera vez a Nueva York, ¿no? Eh, Nam June Paik se lo llama el padre del videoarte, ¿no? Y Marta Rosler, una artista feminista que también hizo mucho video, ¿no? Que tiene una historia importante dentro del videoarte, dice, ¿es necesario ese mito? ¿Es necesario llamarlo a Nam June Paik el padre del videoarte? O sea, necesitamos, dice ella, esos héroes, ¿no? Un señor que porque una vez compró una cámara de video e hizo un primer video, entonces ahora es el padre del videoarte. ¿Es necesario? O sea, ¿ese mito es necesario? Si el primer artista que utilizó un celular o el primer artista que utilizó una computadora, el primer artista no lo registramos, no nos interesa. ¿Por qué construir un mito alrededor de algo, digamos, tan en algún punto banal y que en algún punto también es como muy violento para la construcción posterior de un medio como es el videoarte, ¿no? Sobre todo, por supuesto, lo está diciendo Marta Rosler desde una mirada feminista, ¿no? Realmente no hace falta ese mito, ¿no? No hace falta esa idea, digamos, de un padre, salvo que uno lo haga como a veces yo pienso, como es el caso de Marina Abramovic. Marina Abramovic dice, yo soy la abuela del video, yo soy la abuela de la performance, ¿no? Pero en ese caso tiene mucho sentido, porque obviamente lo está diciendo desde un lugar irónico y además es desde un lugar casi hasta peyorativo, ¿no? Es decir, yo soy la abuela de la performance, está diciendo, bueno, yo vengo haciendo performance hace tanto tiempo que ya soy como la, ¿no? Como la abuelita, que teniendo en cuenta también un poco como el sentido peyorativo que uno le da a las personas, digamos, que pasan cierta edad, ¿no? Que uno todavía tiene en relación a los adultos mayores en nuestra sociedad. Si fuera la madre de la performance sería una heroína, pero al ser la abuela es alguien que ya está como, ¿no? Como que ya está para jubilarse, ¿no? Y yo creo que Marina Abramovic lo utiliza en ese sentido irónico que es muy distinto a esa idea de la paternidad de un medio como el videoarte que muchas veces se le suele dar a Nam June Paik, ¿no? Que tampoco es un problema de él porque no es el que dice que es el padre del videoarte, sino que muchas veces son los demás los que dicen que Nam June Paik es el padre del videoarte, ¿no? Bueno, y lo último, el último punto que quería destacar es esta idea de las utopías. El arte tecnológico casi siempre está vinculado a algún tipo de pensamiento utópico y, y lo que tiene de interesante es que nuestro tiempo es siempre, podríamos decir, como ese futuro utópico para ciertas producciones del pasado, ¿no? Es decir, en todo el tiempo, por lo menos yo en el tiempo que he vivido la utopía del videoarte, cuando se pensaba que el video iba a ser una contracara de la televisión, ¿no? Porque la televisión era un medio direccionado, ¿no? Desde un centro de poder y cuando cada uno tuviera una cámara de video en su poder o en su propia, digamos, a su propia disposición, iba a poder generar una contratelevisión, un contrapoder a partir del video. Eso finalmente no sucedió. Cuando apareció Internet también apareció nuevamente la utopía cierta utopía de la comunicación, que decía que iba a haber una democratización de la comunicación, que cualquier persona iba a poder decir lo que quería, iba a poder... Esto, sino también del propio concepto de low-tech. Recientemente revisaba yo por ahí algunos trabajos de gente que está trabajando en Chile, ¿no? Valentina Monteiro, en Brasil, que yo veo, por ejemplo, que a veces con otros términos hacen referencia a esta práctica de low-tech, que como tú muy bien señalabas, no es solamente una noción para hablar de tecnología, sino
una posición, un posicionamiento político, tú lo señalas en el propio texto, ¿no? Es una manera de tomar postura desde un entorno local como es Latinoamérica. Entonces, me interesa mucho saber qué opinas en la actualidad, qué vigencia tiene esta toma de posturas, si todavía hay artistas que están moviéndose desde ahí, porque yo creo que sí, incluso yo diría, sin tener eh, los datos tan claros, que tu texto incidió en las propias maneras de hacer historia del arte latinoamericano. ¿Me escuchan? Ahí sí, ahí está, ahí volviste. Bueno, no sé dónde me quedé, Sí, pero no, está bien lo último, pero un segundito te frizaste. pues adelante, ¿no? Bueno, sí, sí, perfecto. Entendiendo perfectamente la pregunta. Sí, yo creo que hay muchos artistas. Yo creo que hay una línea, digamos, de trabajo con low tech. Lo que ocurre es que hay líneas que son distintas, ¿no? Porque hay una línea que tiene mucho que ver con la nostalgia, ¿no? Que la nostalgia es otra cosa. Yo cuando planteé el texto de lo feo de la low tech lo veía más como una cuestión política, ¿no? Es decir, yo planteaba esta idea de que, bueno, uno habla de baja tecnología en relación a una alta tecnología. Entonces, cuando uno habla de la baja, está hablando de la alta, ¿no? Cuando uno opta por la baja, está diciendo algo sobre la alta, ¿no? Es decir, no son situaciones contrapuestas. O sea, en un momento de permanentemente, digamos, a las nuevas, ¿no? A lo último que estaba sucediendo, a lo último, y también de esto que comentaba un día, es la necesidad de ser pionero en algo, ¿no? De ser el primero que hizo tal cosa, o el primero que utiliza tal tecnología de tal manera, o el primero, esa idea que era muy de los 90, que éramos, todavía estábamos con ese pensamiento tan modernista, ¿no? De que todos los artistas estaban muy preocupados por hacer algo que fuera pionero, que fuera nuevo, que fuera eh, iniciático, o sea, que fuera inicial de algo. Entonces, tomar esta actitud de decir, no tengo por qué someterme a esa idea, ¿no? No tengo por qué someterme a ese requerimiento, a esa opresión. Y puedo, digamos, de un planteo completamente contrapuesto, ¿no? Desde la era, digamos, digamos, una situación que se veía como algo que realmente tenía un sentido, ¿no? Tenía un sentido fuerte, un sentido político fuerte, ¿no? Muy distinto a la idea, como te decía, de la nostalgia, ¿no? La nostalgia a veces va más por otro lado, va más por una cuestión de sentimiento, de memoria, de esta cosa, ¿no? También puede entenderse en un sentido político, por supuesto, ¿no? Porque el desarrollo tecnológico constante esta exigencia de tener que renovar todo el tiempo las tecnologías con las cuales nos manejamos, eh, genera finalmente digamos, como un movimiento tan poderoso en relación a tener que desprendernos todo el tiempo de aquello con lo cual convivimos y con lo cual vivimos previamente, que el rescatar eso, incluso desde un punto de vista nostálgico, es también un movimiento en contra. ¿No? Yo siempre, ustedes saben que en la década del 60, en el año 67, en Italia aparece el arte povera. Y el arte povera, a veces la gente dice, era un arte pobre porque tenían poca plata. No, nada que ver.
O sea, las obras de, qué sé yo, de Mario Merz tienen neones y las de Lucio Fabro tienen mármol de Carrara y cristal de Murano. No, eran obras carísimas, pero ¿por qué eran pobres? Porque eran simples. Y desde la simpleza contestaban lo que ellos consideraban que era un arte complejo, que era el arte norteamericano, que era un arte de la riqueza, ¿no? Del exceso, ¿no? Por tenerlo todo, entonces hacer un arte que incorpore todo, porque lo tengo todo. Y ellos desde el lugar de la simplicidad, de entender la simplicidad como, o sea, lo pobre es lo simple, contestar y repensar ese mundo tan complejo que era la sociedad norteamericana, bueno, la sociedad norteamericana de posguerra que estaba desarrollándose de una manera tan rápida, ¿no? Entonces, en estas formas de pensar de otra cosa, un recurso que a mí me interesa mucho, que está planteado, creo que en el texto, ya ni me acuerdo, hace tanto que lo escribí, pero creo que está planteado en el texto y que lo veo mucho también en los artistas latinoamericanos, es el recurso de la ironía, ¿no? La ironía, esta idea eh, como de plantearse un poco lo que comentaba recién en relación a, por ejemplo, a Marina Abramovic, ¿no? La ironía de decir, soy la abuela del video, soy la abuela de la performance, ¿no? Así, digamos, hice tanta performance en mi vida y estoy tan conocida que soy una abuela. Ya, no es que soy mejor que todos los que vinieron después, no, ya soy como algo perimido, ¿no? O sea, pensar desde este lugar de lo irónico también, nuevamente contestar desde la otra vereda, ¿no? Digamos, frente como a ciertos relatos que se van construyendo y que van apareciendo con estas nuevas tecnologías, contestar desde la vereda del opuesto, ¿no? Y otra cosa que me parece importante es eh, el aspecto sentimental que también puede tener una tecnología, ¿no? Es decir, porque esta idea de que tenemos que renovar todo el tiempo el celular, la computadora, esto, aquello, ¿no? Porque, bueno, porque tiene más aplicaciones, porque tiene más velocidad, porque tiene más memoria, porque tiene más no sé qué, esto que uno puede tener en el vínculo con la tecnología, que tiene que ver con esta idea de lo sentimental, ¿no? Es decir, y poder rescatar ese sentimiento en relación a los discursos más tecnocráticos, ¿no? De que una tecnología es mejor porque tiene más memoria, más no sé qué, más velocidad, etcétera, es también una forma de contrarrestar una lógica, ¿no? Una lógica de mercado, frente a la cual, bueno, si uno, digamos, digamos, hay pocas formas digamos, de posicionarse si no es este lugar de la crítica, ¿no? Ahora que comentabas eh, este concepto, bueno, que hablabas de la tecnocracia, te quería yo compartir primero que yo también he observado una falta de interés, yo así lo diría, en la historia del arte, por ejemplo, en México, ¿no? Sobre todo en la historia del arte académica, por este tipo de prácticas. Y yo también como en esta sintonía de preguntas de por qué sucede eso, ¿no? De por qué hay una falta de interés o la hubo, digamos. Yo me respondía a dos cosas que quiero compartirte y me gustaría saber ahí tú qué opinas, que en el caso, por ejemplo, de Argentina y en general, porque creo que Argentina está, yo he notado que hay mucho más vínculos, por ejemplo, entre Argentina, Colombia, Chile, ¿no? Uruguay, con Brian. Yo a veces pienso que México está como muy lejos y no hay como una cosa rara, y entonces como que está un poco alejado de los debates, ¿no? Simplemente estaba yo viendo, yo participé en Media History ahora que estuvo en el Festival de la Imagen en Manizales y veía muy poca presencia de México, ¿no? Pero yo he llegado a la conclusión de que una de las razones por la falta de interés tiene que ver, primero, es que me parece que los discursos sobre las artes tecnológicas, y tú participaste de esos discursos, son fundamental, partieron mucho de la curaduría, ¿no? Me acuerdo cuando em,
Tú participaste en los transitios, yo en ese tiempo trabajaba en el Centro Multimedia, en el CENAR, y yo creo que muchos de los discursos que se hicieron, que después ocuparon un lugar en la historia del arte, eran discursos curatoriales. Y esos discursos a veces no han sido tan bien aceptados por los universos académicos de la historia del arte institucional, ¿no? Como pienso en la Universidad Nacional Autónoma de México acá, que pues está fuertemente cargada hacia el arte moderno. Pero otra cosa, y ahí te quería preguntar, que yo he notado es que existe como una tecnocracia académica en la historia del arte que se preocupa más por lo nuevo y por lo que está ocurriendo hoy que por el pasado, ¿no? Entonces, pareciera que es más importante escribir sobre arte e inteligencia artificial que escribir sobre este low-tech de Arcángel o de Brian o de algunos otros artistas, ¿no? Entonces, me gustaría saber tú qué opinas de qué tanto las nociones que tenemos de tecnología han incidido en el propio interés que se tiene en la historia del arte para escribir o dejar de escribir, ¿no? Porque sí noto, por ejemplo, acá en México, las agendas están al orden del día, es decir, se escribe, se publicita, se trae lo más actual, lo que está de moda, o sea, en cambio, esta maravillosa historia, ¿no? De, por ejemplo, el Centro Multimedia en México, que tuvo un lugar muy importante, como que no es, se deja mucho de lado, ¿no? No sé qué opines tú de esta idea. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y tiene que ver, yo creo que tiene varias cosas, o sea, uno es el panorama académico y otro es, quizás, y después hablaría de eso si quieres, un poco sobre los nuevos públicos, ¿no? Desde el punto de vista académico, hay un texto de Leo Marx, no Karl Marx, sino Leo Marx, un teórico de la filosofía, de la tecnología en realidad, que dice algo que es muy interesante. Él dice, la tecnología en la época del iluminismo, ¿no? De los primeros iluministas, ¿no? Eh, Se pensaba como una herramienta para el progreso de la humanidad, ¿no? Es decir, que los iluministas pensaban que la tecnología era importante y era buena porque iba a lograr el progreso de la humanidad. Gracias a la tecnología iba a haber más recursos, más vivienda, más empleo, más etcétera. Entonces la humanidad iba a progresar gracias a la tecnología. Y lo que dice Leo Marx es que hay un momento de quiebre que es más actual, que tiene más que ver sobre todo con la mitad del siglo XX, en el que, en el que la tecnología empieza a adquirir tal protagonismo en la vida cotidiana y en el mundo académico y en el mundo científico, ¿no? Y en las investigaciones, etcétera, que empieza a ser más importante que la tecnología empieza a ser, en lugar de ser una herramienta para el progreso de la humanidad, pasa a ser una herramienta para el progreso de la propia tecnología. O sea, se hace más tecnología para que progrese más la tecnología, ¿no? Y la investigación está abocada a ver cómo se hace progresar cada vez más a la tecnología, no a la sociedad, ¿no? Y entonces se pierde ese vínculo entre la tecnología y la sociedad. Antes la tecnología existía para que progresara la sociedad, pero ahora la tecnología existe para el propio progreso de la tecnología. Ahí entramos en la tecnocracia, ¿no? La tecnocracia es esto, es una tecnología que permanentemente está pensando en sí misma y que está desarrollando a sí misma independientemente de lo que pase con la sociedad. Y por eso en la sociedad cada vez hay más pobreza, hay más analfabetismo tecnológico, ¿no? Etcétera. Porque es independiente, o sea, ya no importa si la tecnología produce o no el progreso de la humanidad, lo único que importa es que la tecnología produzca el progreso de la tecnología. Y me parece que a veces en los terrenos, o sea, ¿cuál es el quiebre más importante acá? La falta de utopía. O sea, la ruptura a la utopía. Antes había una utopía. La tecnología va a producir el progreso de la humanidad. El progreso de la humanidad es la utopía. Y lo que sucede en un determinado momento es que esa utopía desaparece por X motivo, porque ya no la podemos conseguir, porque
porque las utopías finalmente se terminan como, ¿no? Gastando, terminando, eh, diluyendo, y empieza este otro momento, que es el momento tecnocrático, ¿no? El momento donde, bueno, lo único que importa es esto, que la maquinaria siga funcionando y que las investigaciones sigan existiendo y que cada investigación dé pie a otra investigación, etcétera, pero ya no pensando desde este punto de vista utópico, sino desde un punto de vista casi, bueno, tecnocrático, ¿no? O sea, burocrático, ¿no? En un sentido casi burocrático, ¿no? Y lo que sucede mucho en las investigaciones, yo por eso me he ido mucho de la investigación académica y por eso hago curaduría, a pesar de que los curadores no somos bien vistos para los investigadores académicos, pero yo lo que siento es que a veces la investigación académica es muy burocrática, ¿no? O sea, hay que citar a tales autores, hay que leer a tales autores, hay que discutir con tales autores, ¿no? Entonces uno se mantiene siempre en un ámbito de los autores que hay que leer, los temas que hay que investigar, etcétera, etcétera. Y no existe esa libertad de poder ir por una investigación que trascienda todo eso y que tenga como otro grado de otro sentido, ¿no? Que uno pueda incluso definir como investigador. Una cosa que a mí sí me pasa con las curadurías, o sea, yo decido investigar en el sentido que a mí más me atrae, ¿no? Más me apasiona, ¿no? Y no tanto de acuerdo a ciertas reglas de cómo se debe investigar, qué se debe investigar, ¿no? Qué es lo que sirve, lo que no sirve, lo que interesa, lo que no interesa. Y eso me parece que hay bastante en el mundo académico. Sí, porque además es muy interesante cómo la propia curaduría también construye categorías, ¿no? Y conceptos que después son normalizados en la propia historia del arte como categorías de análisis. Bueno, pues me gustaría ahora, si lo ves bien, abrirlo a las colegas. Perfecto, claro. No sé, Adrián, si tengamos alguna pregunta en línea o, eh, ok, aquí dice Adrián. Bueno, primero, Abreu te dejó un saludo, Rodrigo. Ah, Bueno, andaba por acá, pero se tuvo que retirar, entonces te manda muchos saludos. igual. Dice Rosas, lo voy a leer y luego ya dice, en el contexto histórico actual, los datos han adquirido un peso determinante en la producción de conocimiento, al punto de que muchas disciplinas tienden a reducir la complejidad de la realidad a estructuras cuantificables. Ante esta tendencia, pregunta, ¿cómo puede la investigación en arte y sobre arte fungir como un contrapeso crítico a esta lógica de reducción? ¿Debería asumir ese rol? ¿Está en condiciones epistemológicas y metodológicas de hacerlo? Esa es la... No sé si quieras que te lo No, repita. sí. Yo creo que sí, pero nuevamente, en relación a lo que planteábamos recién, eh, hay que ver cómo uno puede ubicar esa investigación y orientarla digamos, en el sentido en el que los datos no nos lleven por delante, ¿no? Es decir, en realmente poder construir desde lugares que nos permitan cuestionar permanentemente el dato, ¿no? Y en función de eso entender o construir pensamientos alternativos, ¿no? A veces lo que suele suceder con esto, o sea, a mí el problema a veces que tengo con los datos es esta idea de que a veces los datos llevan irrevocablemente hacia un lugar, ¿no? O pareciera que todo se justifica en la recopilación de datos, ¿no? Y en de construir datos de determinadas formas que no permiten salirse un poco desde ese lugar y pensar en modos alternativos de conocimiento, ¿no? De saberes. Para mí eso es súper importante, por eso yo te dije, en algún momento yo sentí la necesidad de irme un poco de la investigación académica, que tiene como unas estructuras que son a veces muy rígidas, y desde otro lugar poder plantear, bueno, como formas alternativas de pensar y de ver la realidad, ¿no? Claro. Bueno, no sé si
quienes nos acompañan acá, la doctora Mónica Paz, Vivian, Viviana Díaz está acá también. No sé si quieran hacer preguntas. Bueno, hola Rodrigo de nuevo. Eh, yo tengo una pregunta, sí, en relación a este comentario sobre los datos y a lo que hablabas antes sobre querer registrarlo todo, eh, porque me parece que al mismo tiempo hay una gran pérdida, ¿no? En relación al pasado más reciente, inmediato, pareciera que hay o una ausencia de datos o una dificultad de preservación de las obras muy grave, de las obras, de la documentación de las obras y de los eventos, ¿no? Eh, entonces, no sé cómo ves un poco este panorama de la ausencia, ya no la arbitrariedad del dato, sino a veces la ausencia del dato, ¿no? El hecho de que hablabas de la fiebre de archivo, que es cierto, pero de pronto tampoco contamos con archivos para investigar. A veces la necesidad está en la construcción de esos archivos, ¿no? Para poder tener un material. Pero ahí pasa otra cosa, mira, ahí pasa algo que está muy bien que lo señales, porque, o sea, yo básicamente, mi planteo es la idea del cuestionamiento del dato, ¿no? O sea, en el sentido de que yo veo mucho en los investigadores jóvenes esta cosa de que cualquier cosa que está publicada en el pasado es como una verdad revelada y que las investigaciones se transforman en todo el tiempo estar recopilando datos, ¿no? Pero lo que tú dices es cierto, pero además es importante como pensarlo desde el punto de vista político. Una cosa que es muy importante es que los datos cada vez desaparecen más. Hay una obra muy interesante de Alfredo Yar, que estuvo en Documenta hace muchos años, en la Documenta 11, si no me equivoco, que se llama El lamento de las imágenes. Y es una obra en la que Alfredo Yar va contando distintos episodios mediante los cuales hay como una permanente destrucción, no destrucción, perdón, está mal la palabra, no es destrucción, pero como una permanente eh, es, ocultamiento de la información y de los datos, ¿no? Y él cuenta distintos situaciones. Una, por ejemplo, es que, no sé, Bill Gates en un momento compró millones de archivos, etcétera, y los puso para preservarlos debajo de una montaña, etcétera. O lo que pasa con, por ejemplo, para ir a algo más corriente, el caso de Getty Images, ¿no? O sea, hoy en día hay un montón de instituciones que están comprando, no solo compran archivos, sino que compran derechos de reproducción, ¿no? Y el hecho de tener el derecho de reproducción hacen que tengan la potestad de ir retirando todas esas imágenes y todas esas informaciones de reservorios que en otros momentos eran accesibles, como por ejemplo la Internet. Si ustedes hacen hoy en día, si ustedes ponen en Internet cualquier cosa, buscan un dato X, se van a dar cuenta que Internet ahora nos da 50 resultados. En los años, yo me acuerdo de la época del Internet que nos ponía preguntaba cualquier cosa, y aparecían 2.565.323 resultados, que uno obviamente terminaba viendo los 10 primeros, por supuesto, pero digamos, Internet te devolvía todos los resultados que existían en Internet sobre ese tema, que podían ser contradictorios, podía haberse equivocado el buscador cuando lo encontró de traerte otra cosa, etcétera, pero uno tenía como un acceso a una cantidad de datos que eran imposibles de relevar, por supuesto. Hoy en día, cuando uno pone en un buscador de Internet un tema cualquiera, Internet te da 50 datos y te dice, todos los demás son repeticiones. Todo lo demás ya tienen la misma información, ¿sí? O sea, no, por supuesto que uno puede pedirle que además ¿no? que los traiga, pero digo, Internet de alguna manera ya te está filtrando esos datos y te está diciendo, bueno, estos 50 son suficientes, no hay más que esto, ¿no? Y hay muchas imágenes que están desapareciendo por todas estas empresas que compran derechos de imágenes y que las van retirando.
¿no? O sea, imágenes de, antes uno ponía, no sé, la muerte de Kennedy, aparecían, no sé, 200 imágenes, ahora hay 4, porque el resto son imágenes que tienen derechos de reproducción. Entonces ya no están disponibles. Hay empresas que se dedican todo el tiempo a retirar de Internet las imágenes con derechos de reproducción. Y ese es un proceso que sucede mucho, que sucede mucho. Hay todo el tiempo yo que soy de la vieja escuela, yo cada vez que encuentro algo lo bajo. La gente, los jóvenes me miran como si fuera un dinosaurio, porque encuentro algo en internet que me interesa y lo bajo, ¿no? Me lo guardo. Me dice, pero ¿por qué lo vas a guardar si está en internet, ¿no? Como está accesible por siempre. Mentira. O sea, mentira. Yo tengo una cantidad de información en mis archivos que las obtuve de internet, pero que hoy en día no están en internet. Y es porque hay una política real y específica de ir eliminando todos esos datos e ir eliminando toda esa información. Entonces lo que decís, Paz, es así, o sea, realmente también en esta búsqueda del dato, en la medida en que se haga en este sentido, como de ir completando toda una información que va desapareciendo permanentemente, me parece que hay, por supuesto, digamos, algo potente, digamos, desde el punto de vista del investigador, ¿no? O sea, querer como contrarrestar primero la banalidad del dato que se consigue, digamos, fácilmente, y después en el sentido de ir como cubriendo todos estos agujeros que los reservorios de información nos están construyendo día a día. Muchas gracias. Y ahora, bueno, y con las inteligencias artificiales ni hablemos, porque además ya te van a dar el dato masticado, o sea, ya directamente ni siquiera te dan el dato, o sea, te dan la interpretación del dato, de varios datos, de todos los datos, te dan la interpretación, que es una interpretación, ¿no? De varios, de una multiplicidad de datos. O sea que la tendencia es esa, justamente, la tendencia es a que finalmente lleguemos al único dato, ¿no? A ese lugar, donde ya no podamos como cuestionarnos, pensarnos, ¿no? Evaluar la información que nos llega. ¿Y crees que esto sería una prioridad en el ámbito de las artes tecnológicas? Yo creo que sí, que visto desde este lugar, sí, completamente. Sí, Mónica, te veo ahí abajo que me... ¿Querés decir algo? Adelante, Mónica. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por tu plática, tu conversación, tu conferencia. Quisiera también hacer como un comentario, que a lo mejor me encantaría que también tú hicieras un comentario con respecto al tema de cómo deberíamos, o esta reflexión sobre la investigación, ¿no? En este campo. Yo hice, por ejemplo, un escaneo de información en la revista Leonardo, ¿no? Desde sus inicios. Y yo no sé si tú has hecho lo mismo en algún momento dado, pero lo que me parece muy curioso es cómo a lo largo de los años fue perdiendo una riqueza enorme de lo que al principio eran los artículos que se publicaban en la revista. Me explico, ¿no? Sí, sí. Los artistas que iban publicando sus piezas, los que estaban en el inicio de las artes tecnológicas, electrónicas, eléctricas, publicaban sus circuitos electrónicos, explicaban cómo ponían las piezas una con otra, hasta decían dónde los habían comprado, en qué tienda, el lado de dónde podían encontrar la pieza más barata. Eso estaba publicado en la revista Leonardo. Y ahora es otra cosa, ¿no? Hay
otra vez como una especie, o sea, pasa lo mismo de alguna manera de lo que hablabas como el Internet. Empezó a haber una especie como de velo, ¿no? Con respecto a la información que se publica en la misma revista. Y eso es muy curioso. Y yo creo que se perdió un montón de esta manera de proceso, de producción de pensamiento, porque era un lenguaje, no quiere decir que mucho más amable ni mucho más sencillo, pero mucho más rico. Y a quien lo leía, y a quien nos interesa, digamos, ver esa historia de las artes electrónicos, perdió muchísimo a lo largo de los años. Ahora es una revista, eso, que tiene un formato igualito a todas las revistas de investigación, que tiene un acta, que tiene tal, ya casi. Digo, hay algunos que todavía están, bueno, hoy con lo de que están muy de la mano con el Creative Commons y con compartir información. Bueno, hay algunos artistas que en sus páginas electrónicas puedes encontrar información de esa naturaleza, pero en ese sentido, supongo, y no hablaban tanto de teoría, ¿no?, sino del modo de hacer, el propio modo de hacer, de pensar, de construir, digamos, desde el punto de vista del arte y desde el punto de vista de su propia herramienta, que ya no está, ¿no? Digamos que me hiciste recordar este proceso de revisión que hice en una sola revista, ¿no? Pero bueno, puede ser una revista más o menos icónica, y que bueno, que ahora ya hay una pérdida de toda esta riqueza actual, ¿no? Te quería hacer un comentario y que hicieras un comentario al respecto. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que ocurre, bueno, todas estas revistas como Leonardo, finalmente se terminaron transformando en órganos de validación. O sea, la gente publica solamente para validarse como artistas, ¿no? No es quizás lo que tú dices antes, había más esta idea de compartir el conocimiento, ¿no? O sea, realmente era una revista, pasa en todas, por ejemplo, Art Forum. En Art Forum, por decir, dentro de las artes visuales, en la década del 60 los artistas casi publicaban manifiestos, ¿sí? En montones, digamos, ¿no? Y hoy en día es una revista de comentarios artísticos, comentarios de posiciones, ¿no? Me parece en Leonardo pasa lo mismo, es decir, se ha perdido un poco esto como de la palabra de primera mano, y aparece mucho como la palabra de segunda mano, la cosa del comentario, ¿no? Del review, y donde mucha gente finalmente le interesa más publicar para autovalidarse que por realmente compartir un conocimiento, ¿no? Que bueno, que tiene que ver, bueno, con la importancia que tiene la revista, por supuesto, ¿no? Y lo validadora justamente que es, ¿no? Lo legitimadora que es. Y supongo que ahí el comentario va en ese sentido. Una cosa que decía que había que validar nuestra propia historia, y creo que con ese espíritu es lo que me entiendo a partir de toda la reflexión que haces a lo largo de tu conferencia, que tiene que ver un poco con eso, ¿no? De hacer análisis, ¿no?, que vayan en otro sentido. Eso es lo que entiendo, o cuál es, digamos, tu propuesta de cómo llenar esos huecos que dices que están, ¿no? De cómo rescatar esa información que está por ahí, que a veces que está llena de señalamientos que atraviesan políticas, espacios, gente que mete el dinero para hacer
investigación o producción, todo lo que comentas, ¿no? Entonces, cómo ese proceso de cómo llenar los propios huecos que tenemos y con qué mirada, ¿no? Hacia dónde quizás es un señalamiento importante en cuanto al modo de mirar y modo de construir una investigación que no sea como las que se hacen, como bien dices tú, para validarse académicamente, ¿no? Por decirlo de la forma que tú comentabas en tu conferencia. Sí, bueno, es un poco también lo que decía Fernando, ¿no? O sea, a mí me pasa un poco esto de que comentaba al principio, que por un lado como que no puedo dejar de hacer este trabajo, o sea, yo siento como casi una obligación moral de investigar y producir este conocimiento, o sea, dejar algo incompleto también, ¿no? Lo que contaba antes, o sea, no quiero hacer una historia de las artes electrónicas que sea como, ¿no? El manual, digamos, de lectura obligatoria, sino como ir todo el tiempo incorporando algunos elementos que permitan que no desaparezca, digamos, toda la información que va desapareciendo de a poco. Y por otro lado también tengo esa especie como de contradicción en relación para quién lo hago, ¿no? Para quién lo hago y para quién, y, digamos, ¿qué va a pasar con esto? ¿No? A mí hay algo que, bueno, no, por ahí no es un tema para hablar ahora, quizás en otro momento, pero a partir de la pandemia, que me puse a investigar mucho los NFT y etcétera, me apareció algo como muy fuerte que me parece que tiene mucho que ver con el mundo contemporáneo y que quizás para nuestra generación es como un cambio bastante radical, que es esta idea de los nativos digitales, ¿no? Y esta idea de que hay como unas generaciones que ya no se van a vincular, no se vinculan, cada vez se vinculan menos y no se van a vincular con el mundo físico, ¿no? Y el dinero va a ser virtual y las obras de arte van a ser virtuales y las relaciones sociales se van a hacer a través de aplicaciones y, o sea, hay algo como de como unas nuevas generaciones donde todo pasa por como esta suerte digamos, ¿no? de mundo virtual permanente y donde muchas de las cosas que eran importantes para nosotros no van a ser importantes para ellos. Y es así, ¿no? Y yo siempre cuento, digo, tengo un amigo, uno de mis mejores amigos es pianista y toca música clásica. Y yo le digo, sos una especie en extinción, ¿no? Digo, no porque la música vaya a desaparecer, por supuesto que no. Pero digo, digamos, cada vez van a ser círculos más pequeños los que van a estar interesados en la música clásica, claramente. Hay como sensibilidades, conocimientos, producciones estéticas que van a desaparecer, ¿no? Así como desaparecen lenguas y desaparecen culturas, ¿no? Por el avance permanente de como cierta globalización tecnológica. Bueno, es algo que es como parte de nuestro mundo, ¿no? Bueno, ya daría, como digo, para otra charla. No sé si es para charlarlo ahora, pero digo, hay algo que está pasando. Nosotros lo estamos viviendo un cambio tecnológico que nos lleva hacia un lugar que no sabemos del todo cuál es, pero que tenemos muchas pistas, ¿no? que va sucediendo. Y a veces me pregunto un poco esto, ¿no? O sea, estas investigaciones que estamos haciendo, hurgando en el pasado, pensando un poco en estas genealogías, arqueologías, etcétera, ¿qué lugar van a ocupar en este nuevo mundo, ¿no? Esta te diría que es como mi mayor preocupación, ¿no? Mi mayor, lo que más me angustia, si se quiere, en este trabajo que hago y que, como decía antes, no puedo dejar de hacer. Pues muchas gracias. No sé si hay ya más. Creo que ya estamos
poquito ajustados de tiempo. Sí, ¿no? Pues, solamente agradecerte, Rodrigo, por esta ocasión. Muchísimas gracias. Quizás no sepas si vayan a promocionar la siguiente sesión. Y bueno, de mi parte, muchas gracias, Rodrigo, un gusto. No nos habíamos visto, creo que nos vimos en tránsito. Pero bueno, muchas gracias por todo y bueno, yo aquí agradecería también a las integrantes de esta área de investigación, a la doctora Paz, a la doctora Mónica, que nos acompañan. Muchísimas gracias, Rodrigo. Paz, te dejo para si quieres dar unas palabras. Bueno, igual, muchísimas gracias, Rodrigo, por haber aceptado dar esta conferencia en el marco de nuestro seminario. La verdad que ha sido un gusto tenerte aquí y bueno, siempre falta tiempo para platicar, la verdad, Sí, pero claro. espero que podamos seguir charlando fuera del marco de la conferencia. Y bueno, para cerrar, pues el anuncio obligado que para el 12 de junio, esta vez a la 1, tendremos la conferencia de Óscar Santillán, que es un artista que quizá conozcan, con sede, su estudio Antimundo tiene sede en Holanda y Ecuador. Y bueno, espero que pues tengan el tiempo para acompañarnos por aquí. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós, buenas tardes. Buenas noches. Adiós. Hasta luego.